Así es, Liliana, pues justamente vamos a platicar de un museo. Hay muchísimas actividades que hacer en nuestra ciudad, estamos de vacaciones y tenemos que aprovechar que están abiertos los museos. Tenemos con nosotros a la arqueóloga Mercedes Jiménez del Arco, directora del Museo Natural de la Ciudad de México. Está con nosotros porque nos va a platicar qué actividad nos ofrece en este momento. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Museo de Historia Natural de la Ciudad de México, con 53 años, o sea que tenemos una gran trayectoria y muchas actividades. Somos una gran opción para estas vacaciones. ¿Por qué son una gran opción? Porque al hablar de vacaciones siempre decimos vámonos de viaje, vámonos a la playa, pero los museos ofrecen muchísimas cosas y en esta ocasión ustedes tienen una programación especial para estos días. Así es, fíjate que tenemos una campaña del me gusta en una sola visita al me encanta. Muy bien. Entonces yo creo que va a ser una oportunidad padrísima. Tenemos, por ejemplo, mañana un taller de astronomía básica para los que no sepan mucho y quieran entrar en el tema. Los esperamos ahí. Aparte está nuestra exposición permanente, tenemos obras de teatro, hay una obra increíble que pasa todos los fines de semana que se llama Viaje al Laboratorio del Dr. Stein. Es sobre el origen del universo y otras cosas de ciencia. Nuestra vocación es la divulgación de la ciencia y sobre todo más de las ciencias naturales. Entonces, la verdad somos una gran opción para una visita además familiar, que a veces nos cuesta trabajo, ¿no? Sí, a veces planificar vacaciones junto con los niños. Claro, porque además de pronto los tiempos no nos dan. Queremos ir y está cerrado. Y nos estabas contando, va a estar en un horario corrido. El horario que vamos a tener, bueno, todos los días vamos a abrir. Nosotros normalmente estaremos el lunes. Este lunes vamos a estar abiertos. Hay que aprovechar. Hay que aprovecharlo y estamos de 10 a 5 de la tarde. Entonces se pueden pasar todo el día ahí. Además quiero decirles una cosa, el Museo de Historia Natural que ya vieron, cuando están las cúpulas, tenemos además también el Cárcamo de Dolores. El museo es custodio de esta instalación hidráulica muy interesante donde está la obra de Diego Rivera. Entonces pueden ir al museo y pueden ir al Cárcamo y además, bueno, disfrutar. Además, bueno, no les he dicho talleres, tenemos talleres para observaciones en microscopio, tenemos también otras actividades de dibujo, por ejemplo, de dinosaurios. Entonces, la verdad, somos una gran opción para este fin. Claro, una gran opción para este fin de semana, sobre todo porque los costos son muy accesibles, Mercedes. Platícanos un poco de esto también. Así es, fíjate que tenemos un costo muy económico, así que eso también estamos muy conscientes que las familias de repente nos cuesta trabajo. Claro. Son 26 pesos en la entrada general. Si llevas credencial de maestro, credencial de estudiante, son 11 pesos, niños 11 pesos, adultos mayores, niños menores de 3 años y personas con discapacidad, como siempre manejamos, entrada libre. Muy bien. ¿Cómo llegan? Pueden llegar por transporte público, por los metros más cercanos. De hecho, en las redes sociales, que ahorita, si me permiten darlas, claro que sí. Ahí tendrán las opciones de todo lo que pueden tomar como transporte. Y si van en coche particular, también en estas vacaciones se implementó en el bosque, tenemos varios estacionamientos, pero si llegara a haber alguna cuestión de saturación, porque ya saben que tenemos muchas actividades en el bosque de otros museos, de otros espacios, hay un estacionamiento alterno en el auditorio y hay transporte gratis a la segunda sección. Entonces, hay grandes alternativas y tenemos entonces en el Twitter y en el Facebook es Museo de Historia Natural, así nos encuentran, y Twitter es MHNCA-CDMX y ahí tienen toda la información de horarios. Museo de Historia Natural de la Ciudad. De la Ciudad de México. También podremos encontrar la programación a través de las redes sociales. Exacto. De hecho, ahí en las redes sociales es donde viene la programación detallada y de ahí los ligamos a nuestra página también por si necesitan mayor información. Qué bien, Mercedes. Muchísimas gracias. Al contrario, los esperamos a todos. De verdad, no se pierdan. Los niños la van a pasar increíble. Los niños, los abuelitos y todos. Para toda la familia, Mercedes. A todos. Muchísimas gracias por traernos esta opción de entretenimiento y de educación para el fin de semana. Nosotros hacemos una pausa, pero al regreso, mucho más en esta mañana de Jueves Santo, aquí en Tu Ciudad.